Estamos en Filosofía en Todos Lados, con una nueva entrevista hoy con la doctora Catalina Barrios, doctora en Filosofía, quien ha dispuesto de su tiempo para acá compartir un poco su experiencia, su sabiduría y sus argumentaciones. Hoy, como habíamos anunciado en la introducción, tratando de pensar la diferencia, las problemáticas, las tensiones entre esfera pública y esfera privada. ¿Existe realmente una tensión en estos dos conceptos o es una manera forzada de verlos? Bueno, muchas gracias por la invitación. En principio voy a arraigar el problema, es decir, en más bien lo mundano, en cuestiones más concretas y cotidianas, y me interesaba en principio indagar esta diferencia entre lo público y privado ya en su raíz filosófica, te diría, antigua. Es decir, esa concepción de que el filósofo, la figura del filósofo, tiene que estar retirada del mundo de las apariencias, podríamos decir así, ¿no? Es decir, del mundo compartido con otros. El filósofo se dedica a indagar sobre cuestiones de la naturaleza, ya en Platón, Aristóteles, presocráticos y demás estaba esa concepción. Y esta figura, digamos, que se desarrolla en la historia de la filosofía como un problema en donde lo público y privado aparece como una concepción del hombre, ¿no? Es decir, bueno, preguntarse sobre lo que es el sujeto, preguntarse sobre lo que es la identidad, tiene su arraigambre en esta herencia, podríamos decir así, de la participación en el mundo público y la retirada de la acción al mundo contemplativo, podríamos decir así, ¿no? Es decir, el hombre piensa solo, esa célebre idea cartesiana, ¿no?, que indica muy lindo en Las Pasiones del Alma y en el discurso del método, cuando dice, bueno, estoy acá sentado frente al fuego, pensando, ¿no?, qué implica el sentir, estoy sintiendo que el fuego me quema. Es decir, ese relato, podríamos decir así, ya en primera persona, que el filósofo postula, no tiene que ver, podríamos decir así, con el ámbito de lo público, ¿no? Es el pensar en solitario, algo que, por ejemplo, Hannah Arendt va a retomar bien dentro de su esquema de una teoría política. Eso en primer lugar, y en segundo lugar me interesaba, digamos, indagar sobre esta cuestión más problemática del concepto de lo público y lo privado. Podemos ver en ciertos desarrollos, digamos, concretos en la actualidad. Pensaba en cuestiones de género, es decir, en ciertos desarrollos de la ciencia moderna, ¿no?, que se ven en ciertos mecanismos, digamos, patológicos de enfermedades, etcétera. El lugar que ocupan ciertas categorías filosóficas que se instalan en lo público o privado, ¿no? Pensaba en la noción de cuerpo. Es decir, como el cuerpo, ¿no?, esta idea de el sentir que uno quiere ser otra cosa, ¿no? Supongamos esa frase que aparece incluso en la ley de identidad de género, aparece en la relación médico-paciente, ¿no? Es decir, no se corresponde la práctica clínica con la vivencia individual. En varios de estos registros cotidianos aparece esta cosa de que el sentir no ocupa lugar, ¿no? Y si lo ocupa, en su defecto aparece de forma fantasmagórica. Podríamos decir que hay algo de esa vivencia individual que no puede transparentarse en el ámbito de lo público, ¿no? Este registro, esta noción que hace a la subjetividad, que ya no solo a la subjetividad, sino a la persona, eso que adopta la tradición romana, ¿no?, la personar, esa máscara que se presenta en el ámbito de lo público y que es lo que de hecho es, ¿no? Ya no es una sustancia retirada de ese espacio, sino que ya aparezco de un determinado modo, priorizando este carácter de la primera persona, ¿no? Mi vivencia individual tiene que ocupar un lugar. Yo siento o me siento de una u otra forma y en ese sentido se tiene que corresponder con una decisión, ¿no?, respecto al vivir o no de tal o cual forma. Esta me parece que es clave, digamos, para problematizar filosóficamente qué implica entender una vivencia o experiencia individual en términos de lo público, ¿no? ¿Qué se entiende por esto? Lo podemos ver más concretamente en las redes sociales. Pensaba en Facebook, digamos, Instagram, ¿no? Esta cosa de que en ese espacio compartido en donde uno se supone que elige qué mostrar, termina determinando o no un criterio de identidad, ¿no?
Bueno, son cuestiones que se podrían abordar en rigor desde muchísimas temáticas más, el desarrollo de la técnica, es decir, cómo el desarrollo de la técnica vuelta en tecnología exige también, ¿no?, este carácter de mostrar eso que me pertenece, y que ese mostrar, como dice muy lindo Derrida en el gusto por el secreto, ¿no?, una entrevista que le hace Mauricio Ferraris, el gusto del secreto, ese mostrar en realidad tiene el carácter de la perpetuación, es decir, desde el momento en que digo lo que siento, hay algo que necesita ser capturado para, o dejar abierto, podríamos decir así, ese sentido, saturado, para que otro lo pueda continuar, ¿no? Es decir, me parece que la exigencia y el derecho, digamos, que tiene una persona para poder ubicar en ese espacio categorías que tradicionalmente en la filosofía han sido anuladas, como el sentir, el modo en que me percibo, el modo en que me siento. Es decir, todas categorías que están atravesadas por la lógica, en definitiva, sobre lo que se indaga en filosofía, de qué es el hombre, qué es el sujeto y en qué, o sobre la base de qué construimos nuestra identidad, ¿no? En función de esto que decís, me estoy acordando de esta tesis del filósofo Byung-Chul Han, que dice que estamos en una era de la transparencia y que esta transparencia la ve como algo, digamos, a criticar, ya que dice que es una especie de esfera donde lo positivo es lo único que vale, y como que tener una intimidad u ocultar algo es un rasgo de lo negativo que esta sociedad no es capaz de tolerar. Entonces tenemos que estar constantemente expuestos al otro, y no existe más lugar para el espacio, en este caso de lo íntimo, de lo privado. Digamos, esta cuestión que vos decías de el mostrar, o que yo entendía al menos como perpetuidad, esta exposición que tenemos en las redes, lleva a romper o a difuminar o a hacer desaparecer un límite entre lo público y lo privado, entre lo íntimo y lo poder ser mostrado, o es un límite que es totalmente falso y que en realidad uno lo puede romper o armar cuando quiera. No sé si estoy siendo claro. Bueno, coincido con lo que vos decís, porque justamente si hay algo que rescata, me quedo en continuidad con esto que plantea Derrida un poco. Si hay algo que justamente se ha valido el capitalismo, es de esta cosa de mostrar todo lo que soy sin ningún tipo de cuidado, podríamos decir así, sobre ciertos o ciertas experiencias que deberían ser más bien secretas, ¿no? Es lo que plantea, secretas privadas, es decir, que se correspondan con el ámbito de lo privado. No cualquier cosa, ¿no?, y esto ya lo sabemos desde Marx, es decir, la primera división del trabajo es lo que hace a la propiedad privada. Entonces, ese concepto que heredamos y tal vez se desarrolle a nivel político hoy en día sobre la noción privado o público, en realidad omite este aspecto de resguardo, podríamos decir así, de ciertos criterios que hacen a lo privado y que están bien, digamos, en términos de, por ejemplo, éticos, ¿no? El carácter de hacerse responsable, podríamos decir así, de aquello que mostramos, ¿no? Es decir, no todo recae o se desliza sobre ese ámbito porque termina no perteneciéndome, podríamos decir así, ¿no? Ahora, el rasgo, la otra característica de la filosofía política, fundamentalmente la moderna, desde Locke en adelante ha trabajado, es esta cosa de que uno es, digamos, en el espacio y a partir de los argumentos que se radican en el espacio de lo que uno se muestra, ¿no? Es decir, desde donde uno se muestra. Y eso me parece importante rescatar a nivel, podríamos decir, político más que individual, ¿no? Es decir, una cosa son las experiencias individuales que tratamos de traducir en términos de transparencia, podríamos decir así, la transparencia versus este fantasma, que es lo que no se dice pero está, podríamos decir así, es lo que me determina, ¿no? Pero también indagar sobre esta cuestión de que hasta qué punto aquello que se muestra es lo que soy.
Es decir, esta brecha, ¿no? Entre, por eso hablaba también del sentir, esta brecha entre el sentir, aquello que puede ocupar un lugar, y el decidir. Esta brecha entre ciertas prácticas clínicas, protocolares, instituidas e institucionales que en algún punto determinan lo que soy. ¿En qué consiste esa brecha? ¿No? Si es eso lo que determina lo que soy, o si en realidad hay algo de mí que no puede pertenecer a ese lugar. Estas son las preguntas, podríamos decir así, que se trabajan al menos desde la tradición, trabajan filósofos contemporáneos de la política. Es interesante discriminar eso y no solo determinarlo, sino problematizarlo, ¿no? Es decir, hasta qué punto también lo público tiene que ver con algo ajeno, por ejemplo, a la corporalidad, ajeno a la experiencia vivencial, ajeno al sentir, y hasta qué punto sí. ¿Qué de todo eso es lo que soy? ¿No? Me parece que son preguntas que hacen a todo este desarrollo de lo que vos preguntabas. En función de esto que decís, vos mencionaste al principio un poco la cuestión de los griegos antiguos, de lo público y lo privado respecto a este ámbito donde uno piensa, ¿no? Quizás está el retirado para uno poder reflexionar. Pero también, a ver, hay una noción de lo público en cuanto a esta idea política de organización y tener en cuenta a los otros. Quizás que por ahí lo privado tiene que ver con esta esfera donde uno tiene sus propias cosas y uno rige, ¿no? Y si esto por ahí se puede extrapolar a lo actual, ¿no hay una especie de como contradicción en el hecho de esto que hablábamos, del puro mostrar, de la cuestión de lo privado como algo que queremos hacer público, pero al mismo tiempo nos encerramos en nuestra esfera privada y al otro no le damos un lugar, ¿no? Esta idea de que ¿por qué necesitamos tanto de la mirada del otro en algún aspecto al publicar? O no estoy buscando al otro, es una posibilidad, cuando al mismo tiempo el otro, por lo general, si no piensa como yo, si no es parte de lo que yo considero mi círculo, no lo tendría mucho en cuenta, no debería existir, o al menos eso es lo que parece ser nuestra sociedad hoy en día. No sé si ves una contradicción en esta, digamos, especie de valoración diferente de lo público, de lo privado. Bueno, eso quería más o menos, a ver, ¿qué te parece esta idea para pensarla un poco? Bueno, a mí me parece que en realidad hay una cosa interesante, que también siguiendo algunas tesis de Habermas, digamos, también, que hay una cosa interesante para ver, digamos, cómo ciertas categorías que se involucran en el mundo aparente, ¿no? Este mundo que contemporáneamente se invierte y deja de ser contemplativo para pasar a ser real en el mundo de lo aparente, termina legitimando o termina reproduciendo una lógica liberal, ¿no? Es decir, cuando uno dice, bueno, el concepto del sentir ocupa un lugar en el ámbito de lo público, ¿a qué se refiere esto? Digamos, a que yo pueda hacer cualquier cosa respecto a un otro, a que el otro pueda entender de mí cualquier cosa, a que si yo siento y decido que quiero ser lo que soy, entonces lo soy, el otro no importa. Es decir, estos criterios que en realidad muchas veces se reivindican entran en contradicción también con los mismos criterios de la historia de la filosofía, de cómo eso se instala. Si uno piensa en yo quiero ser tal cosa, ¿no? O las mismas categorías, digamos, que se entienden en el ámbito de lo público como con mi cuerpo hago lo que quiero, no dejan de ser principios, ¿no? Aunque uno podría entender que eso en realidad encarna en el derecho, no dejan de ser principios liberales. Es decir, desde el momento que se instalan como nociones del decidir yo por mí misma, cosa que no existe en rigor porque estamos atravesados por dispositivos y prácticas históricas que nos hacen ser de un modo, ¿no? No terminan, digamos, entrando dentro de esa lógica que de la propiedad privada, podríamos decir así, ¿no? Es decir, de hasta en eso capturar, ¿no? Y blindar, podríamos decir, respecto al otro, lo que yo quiero ser y punto. Me parece que ahí, en ese punto es clave
la mirada del otro respecto a mi decisión. El límite, por eso insisto, es más bien, creo, de orden ético, ¿no? Es decir, esa libertad o esa supuesta libertad no deja de estar regida por un concepto históricamente político que se instala como modelo neoliberal. En realidad es positivo y es negativo, podríamos decir así, ¿no? Y creo que en realidad eso abre puertas a la discusión pública, o a la idea de opinión pública, movilizaciones, manifestaciones, reclamos de derechos, amplía derechos, de hecho, pero en rigor, digamos, también a su vez reproducen una lógica misma que el derecho, podríamos decir así, promueve, ¿no? Que es la idea de conservarme y dejar ser tal cual quiero ser, ¿no? Bueno, esa pregunta de qué quiero ser, creo que también tiene un límite, ¿no? Uno no quiere ser cualquier cosa, y en ese sentido, creo que en algunos casos, digamos, la relación entre lo público y lo privado tiene límites de orden más bien ético y revolucionario en cuanto a la posibilidad de reflexionar sobre estas categorías también no solo subjetivas, sino intersubjetivas, que es lo que en definitiva me determinan, ¿no? Como sujeto. Claro, el tema de esto de la ética como límite, por ahí, entonces tendríamos que por ahí pensar en una ética formal, una ética que nos regule a todos, porque ahí ya estamos, ¿no?, pensando en una ética que atraviesa lo privado y que en algún aspecto, bueno, como decías anteriormente, hay una especie de derecho ahí, hay un rigor que deberíamos respetar. Y esa ética, de ser así, entonces, ¿cómo surge? ¿Cómo se construye o cómo se descubre? ¿No? No sé si estoy siendo claro, pero me llamó la atención esta frase que me parece muy interesante para pensar el concepto de la ética, que muchas veces tomamos todos como sabida, como presupuesta, pero de repente cuando empezamos a hablar cada uno de nuestra propia ética o lo que nosotros consideramos como ética, encontramos distancias, diferencias. Entonces, ¿cuál es la ética que impone o que nos impone, pero que marca ese límite hacia el otro? ¿Existe? ¿Hay forma de determinarla, de señalarla, aunque sea? Bueno, pensaba, con esto que me decías, pensaba un poco en esta herencia, podríamos decir así, de la fenomenología, ¿no? La fenomenología aborda, y esto es algo que vengo pensando también de ciertos planteos heideggerianos, ¿no? Es decir, en continuidad con la historia de la filosofía, esto que mencionaba de Descartes, que después aparece en Heidegger, en el pensar en solitario, en pasar por la angustia, ¿no? Y de ese modo, digamos, apartarme de ese Das Man, de ese mundo mundano, valga la redundancia, que me caracteriza como inauténtico. Pensaba un poco en estas categorías y en aquello, digamos, que retoma un poco el postestructuralismo, ¿no? Es decir, esta diseminación de ciertos criterios subjetivos para articularlos en una especie de estructura objetiva en donde las cosas funcionen como tengan que ser por fuera de todos los prejuicios filosóficos tradicionales, el concepto de sujeto, el concepto de cuerpo. Entonces, me parece que, y en este punto estoy más de acuerdo, digamos, con este último criterio o argumento que reivindicaba de Derrida, ¿no? Es decir, entender a la ética como una posibilidad o como una determinación ontológica del sujeto, ¿no? Es decir, empezar por ahí, podríamos decirlo así, en términos de marcar, y en esto retomo un poco a Kant, digamos, marcar ciertos límites, ¿no? Por empezar, partir de una base racional, de un tipo de argumentación que pueda, digamos, comprenderse y articularse en esta idea de espacio público del que estamos hablando. Creo que eso es fundamental, y el concepto mismo de libertad en relación, aunque esto tenga sus vaivenes y su historicidad, ¿no? El concepto mismo de poder articular la noción de libertad con la de espacio público tiene que ver en definitiva con un decidir. Creo que entre la experiencia individual y el decidir hay una brecha
y el decidir es el límite, podríamos decir así, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué elijo en relación a qué? Pensaba un poco, ahora estamos trabajando, yo estoy trabajando en la Facultad de Psicología y estábamos haciendo unas prácticas para trabajar la ley de identidad de género. Pensaba un poco esta cuestión que aparece en la ley, ¿no? De como cierta reivindicación del modo en cómo me percibo, ¿no? Ahora, es un problema, ¿no? El modo que me percibo no debería ser cualquier modo, sí debería ser cualquier modo, es decir, ¿qué tipo de responsabilidad tengo yo sobre esa noción como para poder decidir qué quiero ser, ¿no? Más allá de los criterios normados, podríamos decir así, o instalados, que me inducen a hacer o decidir tal o cual cosa. La responsabilidad creo que está en desarticular ciertos prejuicios filosóficos para instalarme en el mundo de otra manera, ¿no? Eso me parece fundamental. En este sentido pensaba la ética como un aspecto ontológico y concreto para entender estas desarticulaciones entre la experiencia vivida, algo que la fenomenología ha trabajado desde una retirada, podríamos decir así, del mundo de las apariencias, porque esa experiencia vivida pareciera corresponderse con una esfera privada, y la capacidad de buscarle a esa categoría un espacio en concreto, ¿no? Es decir, instalarla como un problema de orden público, ¿no? Pensaba en experiencias del tipo ciertas enfermedades, por ejemplo, patológicas o no, en donde hay experiencias corporales femeninas que son vivenciadas de otra manera que el género masculino, ¿no? Un embarazo, qué sé yo, ciertas enfermedades que la mujer, para poder quedar embarazada, en el caso de que elija hacerlo, tiene que hacer una serie de tratamientos clínicos, ¿no? Y podríamos decir así, ajustar eso a sus ganas o su decisión de querer ser mamá. Bueno, no es una experiencia vivida del mismo orden que la de un hombre. Sin embargo, la práctica clínica o la intervención clínica respecto a esos casos individuales termina siendo la misma, ¿no? Entonces, reconocer esas relaciones, ¿no? Por eso, estas relaciones e indagar sobre este carácter de la primera persona y experiencia individual como algo de orden público. Me parece que ahí la ética, digamos, tendría su valor, podríamos decir así, para tender estos puentes entre lo público y lo privado. A ver, si te seguí y te entendí bien, entendería yo que, por ejemplo, que en el plano de una decisión, ¿sí?, hay un ámbito donde de alguna manera lo público y lo privado se entrecruzan, porque no toda decisión que tome yo puedo decir que pertenece directamente al plano de lo privado. Lo entiendo, a ver, algo muy, muy banal, un ejemplo del tránsito. Yo vengo en auto y decido estacionar en doble fila. Es una decisión propia tomada en el ámbito privado, pero que influye necesariamente en los demás. Y por ende uno podría decir que ahí hay una ética, o de ahí se extrae una ética en el acto de decir, bueno, ante cada decisión yo tengo que ser consciente de las consecuencias que genera el otro. Ahora, en la cuestión que vos decías ontológica del propio ser, en esta idea de decidir quién soy, cómo me autopercibo, se juega también esta noción de, o hay un deber ser, o una cuestión ética respecto al momento en que yo decido quién soy, también debo pensar en los otros, o eso es algo posterior. Es problemática esa pregunta, ¿no? Me parece que hay una tensión importante justamente por falta de comprensión de una evidencia fenoménica, que es la de cómo articular, ¿no? Y qué implica articular el sentir con la decisión. Creo que ese pasaje es lo que hace encontrar un lugar legítimo del orden de lo que soy, ¿no? Es decir, no se trata meramente de cómo me siento,
sino en principio de reconocer que ese sentir ha sido desplazado, podríamos decir así, filosóficamente, se ha correspondido con el ámbito de una experiencia interna, ¿no? De una temporalidad interna subjetiva que no tiene que ver con el otro, que no tiene que ver ni con las normas, ¿no? Las cosas suceden y yo, digamos, hasta qué punto puedo decidir o no sobre eso respecto a lo que quiero ser. Eso ya es un problema, podríamos decir así, ¿no? Y claramente la ética, digamos, entraría en indagar sobre, o al menos reflexionar sobre qué implica este momento de la decisión que hace de mí un ser de otros, podríamos decir así, ¿no? Bueno, implica romper las normas, implica indagar otras posibilidades de acción, implica ampliar o restringir derechos. Creo que ese mismo modo de reflexionar conlleva a un reordenamiento de ciertas categorías que estaban instaladas, ¿no? y que pueden pensarse de otro modo. Me estaba acordando mientras hablabas, me disparaba, la idea de confesión de Foucault, ¿no? Esta idea de por qué hay que confesar, que es una manera de que está en la teología cristiana, católica, pero también está un poco en el día a día nuestro de el tal actor o tal actriz o tal persona famosa que confiesa o su elección sexual o que, no sé, o que es vegano, no importa. La cuestión es que ante cada decisión que parece ser puramente del ámbito personal, del ámbito privado, hay que hacerlo público a través de una confesión como para ser aceptado por los otros o no sé si aceptado en algunos aspectos, porque hay decisiones que no parecen ser muchas veces aceptadas, pero al menos reconocido, ¿no? Entonces, parece que la decisión o la elección o la autopercepción termina de configurarse, a ver si es así o si vos lo pensás así, con el reconocimiento del otro, y por eso lo necesario de la confesión, que es hacer privado, hacer, mejor dicho, público lo privado. ¿Es una cuestión necesaria o es una cuestión que hemos de alguna manera construido en el marco de esta era de la transparencia que hablábamos hoy minutos atrás? Bueno, creo que como dice Zizek, ¿no? Lo contingente muchas veces se instala como necesario. Es decir, muchos problemas del debate de lo contingente tienen que ver con el carácter de lo que es imprescindible pensar. Yo creo que la capacidad, podríamos decir así, y la necesidad del ser escuchado para decidir lo que uno quiere ser, ¿no? Además de una cuestión del reconocimiento, tiene que ver con la exigencia de un otro, de eso, podríamos decir así, meterlo como si fuera en una movilidad interpretativa, ¿no? Es decir, ¿a mí de qué me sirve que el otro me diga que elige ser transexual? Podríamos decir así. Bueno, en realidad no tiene una utilidad, sino que ese espacio se abre para yo captarlo y darme cuenta de otra cosa. Entonces, me parece que ahí el carácter del decidir, justamente, ¿no? Más allá de autopercibirme, tiene un carácter de lo público, y de lo público nada menos que de la necesidad de hacer circular eso para, y la necesidad de dejarlo abierto eso para que el otro lo entienda como un problema, ¿no? Es decir, como que se instale como un problema, por ejemplo, de demanda pública para ampliar derechos, para reconocerlo en el ámbito del Estado, para que eso sea legítimo por tal o cual problema. Pasa lo mismo a nivel testimonial. El concepto de testimonio, por ejemplo, es un concepto que siempre se correspondió, ¿no? Que viene de teste, gusto, siempre se correspondió más bien con el ámbito, digamos, de lo privado, que el testimonio, qué entidad tiene a nivel público, ¿no? Sin embargo, el testimonio, que se instala después también con el derecho romano como un elemento importante, digamos, de argumentos, ¿no? En defensa de uno o no, tiene también ese carácter de
insisto, lo abierto, ¿no? Es decir, algo que parece privado, un tipo de experiencia que a mí me interesa narrar, tiene la capacidad de ser mostrado. Y me parece que este es el fundamento, digamos, aquello que puede ser mostrado, aquello que puede ser visibilizado, es lo que puede ser capturado como objeto de indagación para un otro, ¿no? Y para uno mismo. Entonces, esa construcción de un ámbito, de una opinión pública, es justamente lo que, digamos, garantiza o, podríamos decir así, instala una discusión, ¿no? Ahora, hay aún en esta cuestión de mostrar, de garantizarla, de hacer público lo privado, yo me quedé muy enganchado, más allá de esto que decís, y que creo que fuiste muy clara al respecto, con el concepto de la transparencia, porque es un concepto que parece que en nuestra sociedad es como que está bárbaro, ¿no? Entonces le pedimos a los políticos que sean transparentes, a las personas que establecemos vínculos afectivos que sean transparentes, y parece que acá se empieza a configurar una idea de como el panóptico, ¿no? Digamos, antes el panóptico era algo para que tenía paredes, estaban todos separados, ahora el panóptico parece que somos nosotros mismos los vigiladores y los que somos vigilados. Estar constantemente conociendo y sabiendo del otro hasta que no haya nada, no haya prácticamente un espacio de lo íntimo, porque todo tiene que ser mostrado. Y claro, muchas veces en el plano que vos decías, de buscar esta visibilidad, que hay problemáticas que si no se dan luz, no se echan luz, no se van a resolver jamás, ¿no? Que es también un poco a veces esto de hay cosas que están de moda, entonces la gente debería dejarlo, no sé, en el ámbito de lo privado y sabemos lo que eso significa. Pero por el otro lado, digo, ¿por qué exigimos tanta transparencia? ¿O por qué nosotros buscamos tanto? ¿Realmente debe haber... Byung-Chul Han incluso niega la transparencia en la política, dice, porque toda estrategia requiere un mínimo de secreto, no son posibles las estrategias, no son posibles la seducción, no sería ni siquiera posible. Y sin embargo, tenemos la transparencia como un valor absoluto. Digo, nuevamente volviendo al concepto de la ética, ¿se puede volver a establecer un límite? ¿Hay un límite que se establece? ¿O esta contingencia se volvió tan necesaria que o nos adaptamos o morimos? Bueno, es un problema indagar sobre esta relación entre la ética y ciertos mecanismos que se presuponen transparentes, ¿no? Como si fuera una evidencia cartesiana. Claramente, y si hay algo de lo que se ha valido, por ejemplo, la filosofía política más contemporánea, es que no existe en el ámbito de la apariencia la transparencia como tal. Y no es problemático tampoco que haya conflicto, ¿no? Es decir, exigir transparencia, de hecho, clausura la posibilidad de fundar, ¿no? Porque si uno dice, bueno, el político es el que dice y tiene un discurso claro sobre algo, clausura la posibilidad de reinterpretar, es decir, la posibilidad de renovar, podríamos decir así, ciertas categorías políticas que son, digamos, importantes que tengan movilidad sobre, por ejemplo, lo que se entiende por democracia, lo que se entiende por, qué sé yo, por república, por soberanía. Es decir, la transparencia, creo que la exigencia o la necesidad de una transparencia que a mi criterio en el ámbito político no existe, sino que aparece como este fantasma, digamos, que nunca está clausurado y es lo que hace que sea. No en el mal sentido, digamos, ¿no? No en el sentido de las prácticas individuales de los políticos, sino en la práctica concreta de entender que el espacio compartido, digamos, es eso que se muestra, ¿no? Y eso que se muestra no es transparente respecto a qué, digamos, podríamos decir, qué sé yo, cuando habla Macri, ¿no? Y uno dice, bueno, no es transparente en lo que está diciendo. En realidad esa transparencia, ¿qué evidenciaría? ¿Qué elementos podrían entenderse como evidencia de ese carácter discursivo? Lo que es la persona, digamos, lo que es un tipo de decisión política. Me parece que son todos justamente espacios de discusión y espacios de no transparencia, más bien transparentes, fantasmagóricos, que dejan un espacio, insisto, para el otro
y para que eso se reinterprete, es decir, fluya. Creo que la ética está en saber capturar, podríamos decir así, estos momentos de conflictividad propios del espacio público o político y poder resignificarlos, digamos, ¿no? Es decir, entender la responsabilidad que tenemos nosotros sobre esa apertura. Me parece que ahí entraría, digamos, podríamos decir así, el carácter primero de una responsabilidad social, individual y colectiva respecto a esta idea de que no es, digamos, de que no existe tal transparencia o evidencia, ¿no?, de este mundo contemplativo que pareciéramos entender, sino que eso es parte del mundo también, y no está mal, digamos. Como para ir cerrando y no robarte mucho más tiempo, tengo una pregunta que desde antes de empezar la entrevista y un poco me gustaría hacerla en algún momento, que creo que tiene que ver con esto, pero por ahí al mismo tiempo rompe un poco, porque, a ver, si mal lo he entendido, los griegos antiguos tenían el concepto de idiota, la palabra idiota, como para vituperar aquellas personas, aquellos hombres libres que, pudiendo haberse dedicado a la política, se recluían en lo privado, ¿no? Después, bueno, el concepto fue derivando hacia otros significados y hoy por hoy es un insulto que tiene que ver más a veces con una especie de tara mental, con una incapacidad no sé, cognitiva para hacer algo, y no tanto con refugiarse en el ámbito de lo privado. Pero si yo tomase ese concepto primigenio de los griegos, ¿estaría yo habilitado para decir que estamos en una sociedad idiota? Bueno, es interesante porque ese carácter de idiota, digamos, del recluido, es lo que pasa al discurso público, ¿no? Es decir, yo en realidad le digo idiota al otro respecto a ciertas evidencias, podríamos decir así, empíricas de comportamientos o formas de decir algo que tienen que ver, por ejemplo, con el diálogo con el otro, ¿no? Es decir, esa acusación no está referida a un ámbito retirado en solitario, podríamos decir así, sino que necesito del otro para decirle idiota, ¿no? Entonces me parece que ese mismo concepto ha tomado como su cauce en otro ámbito de explicación de la acción, ¿no? Pero es interesante esto que vos decís porque eso pasa, se oculta y se manifiesta a lo largo, digamos, de la filosofía, de la historia de la filosofía, de diferentes modos, ¿no? Uno podría hablar lo mismo del carácter de lo individual. Bueno, uno podría decir, está bien que yo decida querer ser, no sé, abogado o filósofo. Es una decisión mía, claramente ningún tipo de reclutamiento ni blindaje en mi ámbito privado va a tener que ver con una solitud absoluta, ¿no? Es decir, ahí se deslinda y se desdibujan todos los límites de lo posible. Tengo que entender, por empezar, que soy efecto de un montón de significados simbólicos, podríamos decir así, que hacen que yo decida tal o cual cosa. Y en ese sentido, ahí el carácter de idiota, eso que se entendía como lo solo, ¿no?, pasa y se ha instalado como un modo simbólico de otro orden. Bueno, el idiota ya no es el que está solo, sino vos sos idiota. Te lo tengo que decir en relación a tus actos respecto a un otro, ¿no? Entonces ese carácter que pareciera privado, y a eso voy, se desdibuja y queda deslindado en otro tipo de indagaciones filosóficas que me parecen importantes reivindicar, ¿no? La reivindicación del ámbito de las apariencias, de que uno es lo que muestra, podríamos decir así, y de que el ámbito conflictivo y del discurso opositor, podríamos decir, bueno, no es algo que esté mal, ¿no? Como cuando dicen, bueno, la grieta, tratemos de entendernos todos, tratemos de que todos tengamos paz. Bueno, son reivindicaciones, podríamos decir así, valorativas del ámbito de lo público que en realidad no hacen, digamos, al avance o al progreso de ciertas categorías que me parecen importantes reinterpretar y actualizar, ¿no? Si tuviéramos paz entre todos, digamos, obstruiríamos o clausuraríamos la posibilidad de
progresar, digamos. En definitiva, estoy como más a favor de un tipo de, un cierto grado de ilustración. Sería una especie de conflictividad productiva. ¿Cómo avanzar sin la conflictividad? Que es un poco, me parece, también lo que dice Byung-Chul Han en esta idea del positivismo, de lo positivo, ¿no? El positivismo de Comte, ¿no? Como que lo positivo niega la conflictividad, niega lo diferente. No se puede, todo tiene que ser el sí se puede, todo tiene que ser ir para adelante, y eso en algún momento, bueno, directamente denuncia que es lo que nos genera angustia, depresión, ansiedad. Es una cuestión de estar buscando siempre algo que no se va a alcanzar jamás. Y tiene que ver por ahí con esta idea de un conflicto que yo no sé si es necesario, pero quizás es insoslayable. Es parte del ser humano tener intereses distintos. Ahora, si eso me va a llevar a pisarle la cabeza al otro, quizás hay puntos medios. Te quiero agradecer por este tiempo que nos has dado, por tu predisposición, por tus conceptos. Y bueno, espero que la hayas pasado bien. Este programa yo ya lo he anunciado, saldrá en algún momento, pero el que lo está escuchando en presente. Así que acá se viene una especie de conflicto con el concepto temporal, pero bueno, que no es para quien nos escucha, sino simplemente para nosotros. Gracias, Catalina, por tu tiempo. Bueno, muchas gracias a vos por la invitación. Un gusto, ha sido un gusto. Esto ha sido Filosofía en Todos Lados, una nueva emisión y será hasta la próxima. Muchas gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene o cuando el tiempo nos encuentre.